Y estamos con parte de su equipo de defensa también, abogado, pero también exministro de Defensa, el doctor Walter Ayala. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por estar en Conéctate con Mayra, doctor. Gracias, Mayra, por la invitación. La verdad que lo que queremos saber si es que este pedido o esta solicitud de prisión para el expresidente Pedro Castillo, de 34 años, ¿está bien? ¿Lo considera usted o es absurdo? Y le hago esta pregunta justamente porque definitivamente cometió un delito y eso creo que se tendrá que ver el grado también, ¿no? Pero cuando hubo un delito en el año 1992 por el expresidente también Alberto Fujimori, que fue concretado, que sí fue ejecutado ese golpe de Estado, le dieron 6 años de prisión. Y al expresidente, no estoy defendiendo a nadie por si acaso, solamente que quiero saber entender a la justicia. Por favor, doctor, si usted nos hace entender un poquito más este contexto del Ministerio Público. Claro, mira, Mayra, lamentablemente debe de haber una reforma en el sistema de justicia, ¿no? En el sistema nacional de justicia, porque vemos que los jueces o los fiscales realmente no hacen un trabajo técnico-jurídico, ¿no? Hemos visto que el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando fue desactivado, ingresaron muchos jueces, muchos fiscales, inclusive con esta misma Junta Nacional de Justicia, la cual yo vengo defendiendo, porque creo que no debe de irse, pero sin embargo también vemos que hay una mala selección de jueces y fiscales. Prueba de ello, esta señora Benavides, quien era fiscal de la Nación, mire, de 100 puntos. Esa señora ni siquiera sabe expresarse bien y sacó 100 puntos, ¿no? En un currículum, un puntaje alto en una entrevista. Vemos que esta señora, pues, la han sembrado o ha entrado como un caballo de Troya, ¿no? Para poder destruir el Ministerio Público, al menos, ¿no? Pero así como ella, hay muchos más, ¿no? Y son gente de su entorno, ¿no? Que hemos visto de que han trabajado y ahora forman parte de este organigrama de una supuesta organización criminal, ¿no? Entonces, vemos ya que este tema de la acusación no es de ahora, ya en el mes de diciembre ya era público, ya los medios de comunicación como El Comercio, como los canales, ¿no? que apoyan a esta dictadura, ya lo mencionaban, ¿no? Y era público también en el internet, en los medios de comunicación en general, ¿no? Ya que ya sabían que se había terminado con la investigación. Con el proceso de investigación. Inclusive, ¿no? Ya hablaban ya de una petición de 20 años, ¿no? Por el delito de rebelión en contra del presidente Pedro Castillo, ¿no? Vemos que la información se filtra mucho, vemos que el Ministerio Público no es objetivo, de repente por perseguir el delito, se olvida también que es defensor de la legalidad, y vemos de que a unos le piden 34 años y otros le piden 6 años, o simplemente no lo investigan, ¿no? Entonces acá hay que sincerizar la situación, ¿no? O sea, ¿cómo lo califica usted la solicitud ¿Cómo lo califica usted la solicitud del Ministerio Público del pedido de 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo? ¿Cuál es su conclusión a esta solicitud? Mire, no he tenido acceso a la acusación, pero desde ya, ¿no? Nosotros conocemos que el delito de rebelión es alzarse en armas. Vemos que Pedro Castillo leyó un documento y le piden 34 años, ¿no? Vemos que hay sicarios, asesinos, vemos que hay miserables que violan mujeres, que violan niños, que van y matan, y estos sinvergüenzas le ponen ¿cuántos años? 6, 8 años. Y a una persona que leyó un documento le quieren pedir 34 años. Vemos que en el Perú ha habido más de 80 asesinatos, ¿no? Torturas, masacres, como lo dice la misma comisión, y vemos que no hay ningún detenido. Entonces acá algo está pasando, ¿no? Y la verdad no hay que ser abogado para darse cuenta, ¿no? Vemos ¿Para usted qué está pasando, doctor? Una dictadura cívico-militar. ¿Perdón? Vivimos una dictadura cívico-militar. La justicia debe ser imparcial para todos. Es por eso que el símbolo de la justicia es una dama, ¿no? Con los ojos cerrados, porque no distingue, no hay preferencias. Pero acá vemos que cuando se trata de Pedro Castillo, vemos, ¿no? Que le quieren poner una pena de 34 años, la cual es, la verdad, desproporcionada, es abusiva. Y Pedro Castillo, para comenzar, no cometió el delito de rebelión porque no se levantó en armas. Entonces, si ni siquiera cometió el delito, mira, y ahora le quieren poner 34 años, la verdad que da, digamos, ¿no? Bastante preocupación, ¿no? Cómo se están analizando estos fiscales, ¿no? La ley, ¿no? Nadie estamos seguros.
definitivamente se han acumulado varios delitos en uno solo, tenemos entendido, ¿no? Ponen varias cosas, el levantamiento de el intento del golpe de Estado, lo han calificado por varios motivos. Ahora, mi pregunta es, y yo siempre, y lo vengo haciendo hace mucho tiempo, doctor, porque también se les ha pedido, solicitado al Ministerio Público presión para los ministros, como es la exministro Betsy Chávez, Roberto Sánchez, Willy Huertas, y el caso del señor Aníbal Torres por 15 años. Pero mi pregunta es, ¿por qué no está acá el señor Bobbio, el ministro de Defensa, quien estaba en ese momento cuando el expresidente Pedro Castillo estaba leyendo la carta y que en su despacho en ese momento estaba el hoy actual ministro de Defensa, Chávez Cresta? ¿Por qué no está él en esas investigaciones? Mira, tú con la pregunta que has hecho prácticamente estás poniendo en evidencia que hay gente, ¿no?, que ha estado ahí, inclusive, ¿no?, que ha estado donde no debía estar. Por el señor Chávez Cresta, que hacía el Ministerio de Defensa si en ese momento no era funcionario público. Y vemos, ¿no?, de que ahora es ministro de Defensa. Las ¿no? noticias, todo nos lo han mostrado, se ha mencionado, o sea, eso de que estaba el señor Chávez Cresta en el despacho, eso es él mismo lo ha confirmado, tras una investigación, los horarios, los ingresos y todo eso salió en las noticias, los dominicales hicieron por fin algo bueno en este caso y dieron esta información, pero creo que por ahí a alguien no le encaja bien el rompecabezas y no lo está tomando en cuenta, pero hay personas que estamos viendo un poco más amplio el bosque y no se está tocando mucho, doctor. Y hay una denuncia de la señora Lina, quien era la secretaria justamente del señor Bobbio en ese momento, y ella es quien ha salido denunciando, ¿no?, todo este complot que se hizo contra el presidente Pedro Castillo, ¿no? A Pedro Castillo le han dado un golpe de Estado y para esto ha habido una concertación más bien de un grupo, ¿no?, de exmilitares, también ha estado, no digamos, no congresistas de partido conocido ya como es Fuerza Popular, porque desde un comienzo no lo han querido reconocer como presidente de la República. No vemos que ha habido pedidos también, ¿no?, de vacancia, y vemos que la misma señora Moyano de Fuerza Popular decía que hay una estrategia, decía que la estrategia no se comenta, incitaba al odio, incitaba, ¿no?, prácticamente a la ruptura del orden constitucional, y también vemos que la señora Dina Boluarte lamentablemente es parte de todo esto, ¿no? Esa señora, la verdad, como dije, hace mucho tiempo ha traicionado a todos, ¿no? Ha traicionado no solamente a Pedro Castillo, sino ha traicionado a todo un pueblo que ha votado por una política, ¿no?, que representaba a Pedro Castillo. ¿No? Vemos que ahora gobiernan quienes no han ganado las elecciones, ¿no? Es algo que no sucede en ningún país, pero acá lo vivimos, y vemos que cuando el pueblo ha hecho sus protestas, han asesinado a peruanos, y vemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta el día de hoy no se pronuncia. Yo he viajado a Washington en 2 oportunidades, me estoy pensando en viajar este fin de mes, porque no encontramos justicia. Acá en el Perú prácticamente no hay justicia, vivimos una dictadura. Entonces tenemos que llamar la atención a la comunidad internacional, si no, ¿dónde más vamos a ir? Es por eso, ¿no?, de que llamamos al orden, ¿no?, llamamos también, ¿no?, a las personas, ¿no?, de bien, a esos peruanos, ¿no?, que son honestos, a dar su voz de protesta. No podemos permitir que esto suceda y dejarlo pasar nada más, ¿no? Ahora es Pedro Castillo, mañana pueden ser ellos, ¿no? O sea, no hay que todavía esperar, ¿no?, de que esto salga más de lo que ya está. Sí. Permítame cortarle un segundito porque usted ha dicho algo muy importante. Usted acaba de mencionar que ha habido una conspiración por parte de congresistas, de militares, de algunas personas que han intentado o que han conspirado en contra del expresidente Pedro Castillo. Usted también nos intenta decir prácticamente que el exministro Bobbio estaría o hubiese estado dentro de esa conspiración y por eso no aparece en las investigaciones. Es muy sospechoso todo lo que ha sucedido. Es muy sospechoso la reunión que ha tenido el señor Bobbio con el señor Chávez Cresta en el Ministerio de Defensa, ¿no? Es muy sospechoso que se reúna en horas de la madrugada, prácticamente 6 de la mañana, conforme nos lo dicen,
muchos testigos, entre ellos la señora Lina, que era su secretaria, y que esto sucede el mismo día, ¿no? Entonces, acá definitivamente se tiene que investigar. Ya se presentó una denuncia por conspiración. Lamentablemente esta señora Benavides lo archivó. Nuevamente lo estamos regresando con nuevos fundamentos y esperamos como que el nuevo fiscal de la Nación investigue, que cite a uno por uno, que pregunte, porque acá ha habido un golpe de Estado, como lo vuelvo a repetir, contra el presidente Pedro Castillo. Sin embargo, ahora a él se le trata, ¿no?, de prácticamente tenerle preso por 34 años, ¿no? Estamos seguros que esa acusación no es una sentencia, es una acusación de un fiscal. Es un pedido de... Creo que es el que ha hecho esa acusación. Vemos, ¿no?, que ese señor Terán creo que también es del grupo de la señora Benavides. Entonces acá el nuevo fiscal de la Nación y también el juez del Poder Judicial, quien es, ¿no?, el llamado por ley, ¿no?, para filtrar todos esos documentos, archive el caso, en todo caso absuelva al presidente Pedro Castillo, porque, como vuelvo a decir, él no se levantó en armas. El tipo penal tiene que estar previamente establecido. La conducta típica ilícita debe estar previamente establecido. Cuando es rebelión, el delito dice alzarse en armas. Vemos que acá Pedro Castillo le dio una proclama. Como te digo una cosa, Mayra, lamentablemente en el Perú vemos, ¿no?, que 80 vidas no valen nada, y leer una proclama creo que es más grave que matar a 80 peruanos, ¿no? Eso es lo que nos está demostrando la justicia. No, definitivamente, ahí sí tiene mucha razón. Nosotros decimos que había 80 personas que mataron, que asesinaron, pero lamentablemente nosotros no somos presidente también, doctor, y usted lo podrá entender. Así que quizá no fue algo que se concretó el intento de golpe de Estado, pero usted considera que tampoco hubo ningún delito o alguna infracción administrativa, algo que pueda culparlo. Yo lo cree inocente totalmente. Yo, como he dicho, Mayra, yo trato de ser imparcial. Esto podría calificar como una infracción a la Constitución. Ya. Porque si nosotros leemos, ¿no?, el Código Penal, en ningún momento está establecido que cerrar el Congreso mediante un documento, una proclama, sea un delito. Ahora, si nosotros vamos a la Constitución, dice que cerrar el Congreso es una infracción a la Constitución. No digo que sea infracción, sino digo que podría calzar dentro de esta figura jurídica, pero eso se debió de llevar respetando el debido proceso. Debió presentar, ¿no?, una moción de orden del día firmada por mínimo 26 congresistas, esto y llevarse a la subcomisión de cuestiones constitucionales, irse a la comisión permanente y también llevarse a pleno, ¿no?, previo traslado, previo, digamos, ¿no?, derecho de defensa de la persona, en este caso el presidente. No se respetó nada, Mayra. De frente ¿Qué se va a respetar, doctor? Perdón. ¿Cómo van a llevar a la comisión de acusaciones, la comisión de acusaciones constitucionales? Perdón, si esta subcomisión justamente fue la que absolvió a la hoy presidenta Dina Boluarte, porque si unos días antes no la absolvían, la señora no era presidenta. Entonces creo que ya eso nos queda mucha evidencia. Imagínense todo proceso que pase por esa comisión que lidera una presidenta que la señora Lady Camones, de Alianza para el Progreso. Ya sabemos cuáles son las intenciones acá. No nos hagamos ciegos, no nos hagamos tontos. Tampoco estoy a favor del señor Pedro Castillo. La justicia que haga bien su trabajo es lo único que pedimos, pero igualdad para todos, señores. Acá igualdad para todos. Acá la verdad que hubo mucho descontento y muchas cosas que se tienen que investigar del gobierno del señor Pedro Castillo, pero también hay que ser conscientes que tenemos tanto delincuente con saco y corbata en este momento en las calles y sentados en unos buenos escritorios con buenos, jugosos sueldos, bonos o no congresistas. No me van a decir eso, que son prácticamente, pues, no, están caminando a diestra y siniestra por la calle y nadie los detiene. Entonces, acá la justicia a todos por igual, a todos, completamente. Y cuando yo pregunto por qué el exministro de Defensa, Bobbio, no está en esta investigación, es justamente porque el Ministerio Público, y ahí corríjame usted si estoy mal, doctor, por favor, el Ministerio Público está investigando justamente a las personas que estaban en ese momento dentro de la sala donde el expresidente estaba dando el mensaje del golpe de Estado. ¿Es cierto eso, doctor?
Claro, pero como Y usted... el señor Bobbio estaba ahí, ¿verdad? Claro, claro, por eso resulta bien raro. Como te digo, no tenemos nosotros la acusación a la mano, no nos han notificado. Vemos que la prensa, digamos, prefería el Ministerio Público ya tener la información. Nosotros nos hemos enterado prácticamente por los noticieros, pero vemos que lamentablemente este Ministerio Público trabaja de esa forma, ¿no? Pero, Mayra, pero tiene una cosa, todavía hay mucho pan que rebanar, como se dice, ¿no? Y todavía, digamos, no falta muchas diligencias previas, ¿no? El hecho de que el Ministerio Público haya pedido 20, 30, 50 años es un pedido que lo puede hacer, ¿no? Pero como dije una cosa, quien decide acá es un juez, y el juez tiene que ser imparcial. Vemos que el Ministerio Público no es imparcial, bueno, no, persigue el delito, pero se olvida de su función también de ser garante de la legalidad. Vemos que no tiene ya nada de garante de la legalidad. Vemos que quien ha investigado al presidente Pedro Castillo era la señora Patricia Benavides, quien ahora está acusada de ser líder de una organización criminal. Acá el meme Mike que dure 100 años ni cuerpo cuadracista, Mayra. Esto va a caer, porque tiene que ser así. Los años Ahora, 90, Fujimori gobernaba todo el país al 100%, vemos que igual cayó. Este grupito, ¿no?, que ahorita mantiene el poder por las armas y por la sangre que ha corrido de nuestros hermanos campesinos en el sur del país, también van a caer y se van a ir presos. Es por eso que nosotros los peruanos de bien tenemos que estar así haciendo protestas, informando a la población que este grupo de personas que actualmente están en el poder no son los que deberían de estar, porque no tienen la idoneidad, no tienen la solvencia moral. Deberían haber renunciado hace mucho tiempo. Están sosteniendo a una usurpadora en el poder por mantener su trabajo. Eso es la verdad. ahora, doctor, ¿qué acciones, porque usted nos acaba de mencionar también hace unos minutos que usted está viajando, ¿no?, aparentemente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿va a hacer algún pedido, tiene alguna citación, o cuál es la medida que ustedes o estrategia que están tomando de acuerdo a la solicitud del Ministerio Público? Claro. Mira, Maga, en la comisión se pidió una petición y una medida cautelar. En Yo la fui comisión. el año pasado y me dijeron que eso ya iba a resolver en diciembre. Y hasta el momento vemos que no ha salido nada. Yo tengo que ir a que se pronuncien. Ya la Comisión Interamericana debe pararse y debe de una vez ordenar la libertad del presidente Pedro Castillo y su restitución. Es por eso que vamos a ir allá a Estados Unidos a decir que de una vez se emitan, porque ellos se comprometieron en que iban a resolver en el mes de diciembre y no lo han hecho hasta el momento. Es por eso, ¿no?, la razón por la cual voy a viajar. Perfecto, entonces usted estaría viajando a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Entonces esperemos cuáles sean los resultados y por el bien del país que esta situación se resuelva, porque la verdad que yo tampoco no estoy a favor del gobierno del expresidente Pedro Castillo, para nada. Yo creo que le faltó mucho conocimiento, es más, de cierta manera creo que abusaron de su desconocimiento, de su falta de capacidad para gobernar. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, Mayra. Mira, el presidente Pedro Castillo es un profesor de provincia. Es verdad que de repente él nunca se formó para ser presidente, pero él fue elegido por todos los peruanos para que sea nuestro presidente. Desde que se sentó como presidente no lo dejaron gobernar. Desde el primer día lo quisieron vacar, tanto así que un grupo de congresistas de derecha fueron a la OEA para decir que había habido fraude. No le hicieron caso. En noviembre, nomás de los 3 meses que el presidente Pedro Castillo estaba en gestión, presentaron la primera vacancia esta señora Chirinos. De ahí ha habido 3, la cuarta vacancia lo han sacado el presidente Pedro Castillo. No lo dejaban gobernar. Ministro que entraba lo difamaban, ministro que entraba no lo dejaban trabajar, hasta lo que comía el presidente Pedro Castillo lo publicaban. Pero ahora vemos que no fiscalizan lo que es nada. Vemos tantos sinvergüenzas como ministros con denuncias, con inclusive no temas no de, creo, de tocamientos indebidos que ha salido en la prensa, pero nadie dice nada. Ahora para la prensa vivimos no en el mundo perfecto. Eso la verdad que causa bastante tristeza que muchos periodistas se estén vendiendo, ¿no? Por de repente tener un trabajo, ¿no? Eso está mal. No. En ese aspecto yo le doy toda la razón, porque definitivamente no es que no lo dejaron gobernar, sino que sacaron hasta lo que no había. Esto es muy cierto. Y de la señora Dina Boluarte, de la presidenta de la República, tienen para sacar demasiadas cosas, sin embargo, nada, todo está bien. Ni siquiera han sacado las muertes y los asesinatos que hemos tenido. Esto ya es inhumano, porque por formación periodística tienes derecho a informar al menos la verdad, la realidad, con objetividad, y no lo han hecho. Entonces sí, pues
se ve una gran diferencia y trato del gobierno del expresidente y de la actual presidenta Dina Boluarte, que ha comprado a la prensa. Ya los televidentes sacarán sus propias conclusiones, pero definitivamente a nosotros nadie nos compra, ni para bien ni para mal, siempre vamos a decir la verdad, y la verdad siempre tiene que el pueblo peruano escuchar, porque no estamos viviendo en una perfección, estamos en una desgracia, con delincuencia, pobreza, desnutrición, con falta de educación, con falta de muchas brechas por cerrar y con unas injusticias que cometen todos los días, como los 70 fallecidos, los 49 muertos por proyectil de armas de fuego. No estamos en un gobierno perfecto ni en un país de maravillas. En el país de maravillas vive la señora Dina Boluarte, la presidenta de la República, porque no sabe ni dónde está parada. Pero la verdad que esto sí, esperemos tener más información más adelante, doctor. Pero esto no va a quedar así. Mira, gracias a Dios existe la Corte Penal Internacional. Esta gente, cuando deje el gobierno, se van a ir presos. No van a poder salir del país, porque de por vida van a ser perseguidos porque han violado los derechos humanos, han matado, han asesinado, han masacrado a muchos campesinos, y esto no se va a permitir. Cuando salgan se van a ir a la cárcel, y ellos lo saben, es por eso que no quieren dejar el poder. Pero tarde o temprano van a tener que salir, Mayra, tenga toda la seguridad de eso. Que exista justicia, ojalá, en este país que tanto lo necesita, de verdad que sí. Equidad y justicia social, reivindicación, eso es lo que necesita todos los peruanos, junto a oportunidades, porque estamos en un gobierno donde los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada día no tienen para comer. Esa es nuestra triste realidad. Nos guste o no, estamos en un país rico, bendecido, pero con tanto corrupto y tanto delincuente con saco y corbata que abusan de nosotros. Doctor, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias. Gracias, Mayra. Bien.